Nos conectamos con el secretario general del Partido Comunista, Lautaro Carmona. ¿Cómo está, Lautaro? Buenos días. Hola, muy buenos días, Iván. Yo estoy bien y a disposición de nuestra conversación. Excelente, muchas gracias. Oiga, primero, ¿qué van a hacer los diputados del Partido Comunista en la Comisión de Constitución y en la sala de la Cámara cuando se discuta, cuando llegue la hora de votar el tema de fondos previsionales, de retiro de fondos previsionales? ¿Primará la tradicional disciplina que impera siempre en el Partido Comunista o va a haber libertad de acción? ¿Cómo ve el asunto? A ver, lo primero es que la propia bancada tiene que terminar de hacer síntesis entre ellas. Esa es la primera mirada que una dirección en el sentido de responsabilidad por todos quienes forman parte del debate parlamentario debe considerar. La votación en la comisión, bueno, le corresponde, y además es presidenta, a una sola parlamentaria, a Carol, pronunciarse con su voto dentro de la comisión. Yo voy a respetar lo que sea el intercambio que ellos están haciendo y que lo están haciendo en la perspectiva de cuál es el camino que mejor resuelve un problema que, además de la inflación como un tema bastante complejo y duro y que repercute en el costo de la vida y en la capacidad que tiene la gente de adquirir bienes, por otra parte hay gente que no ve salidas a sus problemas que no sea plantearse un nuevo retiro de sus propios fondos de pensión. Y entonces tienen que armonizar el debate entre ellos con todos los informes que ha entregado el gobierno del efecto que tiene incorporar más masa de circulante al mercado, en donde no hay una capacidad de oferta que resuelva y asimile esa demanda, significa, digamos, aumento de precios. Pero el aumento de precios hay que también indicarlo, porque así lo dijo hace un par de días atrás en la propia autoridad, se produjo un incremento del IPC que no se conocía hace mucho tiempo y sin embargo todavía no hay un nuevo retiro. Entonces hay otros factores que también están allí, que también hay que abordar y de los cuales hay que preocuparse del efecto que van a tener en la propia población. Yo insisto, espero que lleguen a síntesis con integración plena de todas y todos quienes son parte de la bancada para que la posición que se exprese tanto en la intervención como particularmente en las votaciones sea la señal más clara de un partido que forma parte de un gobierno, pero que tiene también un vínculo con el movimiento social, popular, con la gente que es también parte de su historia. Ya, o sea, los diputados tienen libertad para tomar una decisión, autonomía para tomar una decisión entre ellos, pero ayer hubo un pronunciamiento del presidente del Partido Comunista. ¿Usted secunda a Guillermo Tellier cuando él dice que confía plenamente en el gobierno y que en fin, una economía con posibilidades, sin una economía con posibilidades no se pueden hacer los cambios estructurales y eso es lo que un retiro de fondos provocaría, que le quitaría piso económico a las reformas? ¿Usted secunda lo que dijo ayer Tellier en La Moneda? A ver, te preciso, yo no he planteado que esto implique una libertad de acción como opción y como política. No, lo que dije es que lo que le entendí es que había autonomía de los diputados para tomar una decisión entre ellos, digamos. No, ellos tienen un mecanismo de funcionamiento primero entre ellos, que tienen que votarlo, y lo consultan, lo comparten con la dirección del partido. Ya, perfecto. Eso es lo primero. Lo segundo, evidentemente que la posición del partido que expresó Guillermo Tellier del avance, del éxito de ser contribuyente a que el programa del gobierno se logre realizar es una posición de todas y todos los militantes del Partido Comunista. Ya, pero creo que lo que se entendió hay un debate que integrar en forma más activa. ¿Cuáles son las medidas? O sea, primero, la gente que sería meritoria de un nuevo retiro y que va a tener este impacto en la economía, no tiene necesidades que sean de su espacio obligatorias de cubrir, no habría que preocuparse de ese sector de la población que siente que un retiro va en un camino que resuelve temas que le son propios.
Si es así, ¿qué políticas se pueden implementar por sobre el tema de los retiros? Y yo quiero precisar, como Partido Comunista nunca estuvimos de acuerdo, ni en el primer retiro, de que era una política pública correcta. Lo dijo incluso cuando todavía no era ni precandidato el propio Daniel Jadwe, mucho más de una vez. La política de los retiros no es política de Estado. No corresponde que la gente resuelva con sus reservas, incluyendo las más sagradas como son la previsional, la ausencia de Estado para una pandemia que tenía impacto mundial. Pero también anoto, se transformó en una política pública por la vía de la jurisprudencia que sentó la presión de la propia gente. Pero nunca hemos estado vinculando que la solución de los temas a la calidad de vida de la gente pasa por desentenderse de sus fondos previsionales. Lo segundo, hace falta que entre luego un debate la reforma al sistema previsional, para que no esté el fantasma de esta posición o esta otra significa fortalecer la AFP y terminar, digamos, con la batalla por cuestionar ese sistema previsional y darnos un nuevo sistema previsional. Y en el caso del efecto concreto, yo creo que, y es lo que nos hemos propuesto como partido, hacerle saber al gobierno, qué otras medidas dentro de la valoración que hacemos de los anuncios que entregó el ministro de Hacienda días pasados, qué otras medidas se pueden agregar que vayan en la dirección de acotar el efecto que tiene la inflación de carácter desconocido o de una cifra muy por sobre lo que cualquiera pudo haber esperado en un sector de capa media que todavía siente que el retiro es un camino para ellos. Entonces, esas cosas están en la política, tienen que ser muy consideradas y yo creo que hay todavía espacio para que, más allá de que no haya un nuevo retiro, se anuncien medidas que dan cuenta de la sensación o de la expectativa que la gente asocia entre su retiro y sus problemas reales. Estamos con el secretario general del Partido Comunista, Lautaro Carmona. Lautaro, usted describe perfectamente todas las características de tipo práctico que implican en un retiro, pero desde el punto de vista político, una coalición desordenada, una coalición con poca disciplina, una coalición que vota en contra de lo que quiere su propio gobierno, que está contra el retiro, ¿no sería un golpe mortal para un gobierno que está recién iniciándose? A ver, yo no sería tan fatal, digamos, pero... es que a los periodistas nos gustan estas frases así como ampolosas. Sí, lo entiendo. Pero espero que no sea para construir ninguna cuña a mi cargo. No, pero sería un golpe, sería una cuestión grave, digo, ¿no? Indudablemente que no es la orientación o la predisposición o la actitud que nadie que esté formando parte del gobierno se proponga, porque entonces no sería parte del gobierno, estaría afectando, debilitando su instalación y su exposición de política. El Partido Comunista no se ha propuesto como opción afectar, digamos, la fortaleza del gobierno, menos cuando hace tanta falta un gobierno que tenga un liderazgo, que sea reconocido, que sea asumido y que la gente espera que juegue su papel dentro de este cuadro tan tremendo que está viviendo la humanidad y la sociedad chilena también en particular, incluyendo el caso particular de el alza al costo de la vida. Y de eso se sigue, perdón, Lautaro, que si el Partido Comunista considera que aprobar un retiro de fondos previsionales puede perjudicar al gobierno en ese sentido, el Partido Comunista estaría por no aprobar. Yo creo que si yo me planteara en cerrando el debate, no tendría sentido con lo que empecé diciendo que esperaba que terminara en las horas que vienen el debate de la bancada para tener una posición. Sería yo adelantarme a un cierre. Sí puedo adelantar que ninguno de nosotros va a tener una posición que vaya en la dirección de afectar no solo la imagen, sino la política real de la esencia programática de un gobierno que quiere transformaciones y transformaciones de fondo en estos planos también.
Oiga, lo cambio de tema, estamos con Lautaro Carmona, secretario general del Partido Comunista. Ayer la portavoz del gobierno, Camila Vallejo, que probablemente es la ministra de mayor rango del Partido Comunista en el gobierno, no aclaró si la ministra Siches estaba o no estaba en la reunión donde una funcionaria del Servicio de Migraciones dio aparentemente, o según la versión del gobierno, una información equivocada o falsa que finalmente la ministra terminó entregando en una entrevista y luego en la Cámara de Diputados. En una comisión de la Cámara de Diputados. El caso sigue abierto, de hecho la ministra está citada de nuevo a la misma Comisión de Seguridad mañana, sigue dando vuelta. ¿Cuál es su evaluación del incidente, de lo que protagonizó la ministra y de cómo el gobierno ha seguido manejando el asunto en los días posteriores? Porque ayer la ministra Vallejo otra vez sufrió las consecuencias de que el asunto esté abierto, digamos. A ver, mi evaluación es bastante evidente con datos abiertos, digamos, porque hay un reconocimiento del gobierno de que fue un error. No solo hay claro, un evidente error, digamos, que usar un dato que no tiene rigor y exponerlo como propio, sino, digamos, el error, digamos, de tener que llegar para sostener una política correcta de parte nuestra a hacerlo en contradicción con las políticas anteriores, digamos, porque no siempre uno avanza porque el otro lo hace más mal que uno o lo hace mal. Uh-huh. Es un error y lo han reconocido y han buscado caminos que le indican públicamente cómo resolver y evitar que a futuro se esté en exposición de este tipo de errores que requiere mucha rigurosidad de parte de los equipos cercanos de garantizarle a la titular que le corresponde exponer que ese dato es efectivamente el que va a transmitir, digamos. Y eso es evidente que no ocurrió. Ahora, ¿dónde está la falla? Si eso fue con presencia o no de la propia ministra, es un tema que quien le toca resolverlo. Yo no tengo ninguna posibilidad, tiene otro antecedente, es al propio gobierno y seguramente va a estar presente en la participación de la ministra dentro de la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara. Ahora, como las cosas es un error, no cabe duda. Ahora, como las cosas van rebotando, digamos, esto termina en que la ministra Vallejo el domingo dice que el equipo del Ministerio del Interior va a ser reforzado. Ayer aclaró que se va a reforzar todo el gobierno, digamos, tratando de matizar una cosa que se vio como una especie de intervención en la cartera de la ministra Siches. No sé qué opina usted respecto de eso, respecto de ese reordenamiento al interior del gobierno, si efectivamente el Ministerio del Interior necesita reforzamiento, el equipo de la ministra necesita reforzamiento, o si la ministra Vallejo cometió algún error en términos de insinuar que esto iba a ser así, o de informar que esto iba a ser así. Pues yo creo que la ministra Vallejo transmitió lo que acordó el gobierno. O sea, no tengo ni una posibilidad de imaginarme otra cosa. Uh-huh. Yo creo que ella transmitió de la mejor forma lo que era una opinión que discutió el gobierno, que se había reunido previamente. En eso no creo que haya sido un problema de cómo se transmitió, etcétera. Lo segundo, como yo creo en la dialéctica y en la teología del sistema, creo que basta que una de las partes viva un reforzamiento que afecta al conjunto. Yo creo que reforzar con las medidas que anunciaron la gestión del ministerio más importante, el Ministerio del Interior, va a redundar, digamos, en que crece la capacidad del conjunto. No creo que la misma medida de que todas las carteras van a necesitar construir o integrar a tales y cuales sea mecánicamente la conclusión que uno pudiera sacar. Aun cuando si esa fuera así, me parece también, digamos, un tema que habría que considerar y valorar. Pero creo que el tema, en tanto no sea no cierre con esta sesión que fue invitada a la ministra, va a estar presente y distrae debate, intercambio, porque uno no puede controlar lo que digan las redes, las distintas vocerías y liderazgos de opinión. No puede pautearlo, sino aparece como cerrado y categóricamente cerrado el tema. O sea, la propia ministra la que tiene que cerrarlo, la ministra Siches, digamos, la que tiene que cerrarlo. Yo creo que si hasta aquí la vocería que se entregó de parte del gobierno
mantiene una pregunta, o se responda a esa pregunta, o seguramente va a ser y yo creo que tiene todas las capacidades de hacerlo, la propia ministra la que aborde la explicación del fenómeno en que ella se vio involucrada, porque, digamos, es lo que ha marcado esta pauta de tanto debate, digamos, de dónde está el origen de esa afirmación. Ujú. Y hay, digamos, una obvia predisposición de la oposición en particular de marcar eso como un tema muy muy importante, muy de fondo. ¿Quién le asesoró? ¿Quién le dio esa información? Es un tema que si no se despeja va a seguir existiendo, más allá del valor que tenga en sí mismo, digamos, porque vamos a estar en otra época. El secretario general del Partido Comunista, Lautaro Carmona, esta mañana en Tele 13 Radio. Lautaro, muchas gracias por la gentileza. Muchas gracias a ti, Iván. Muy buenos días. Buenos días.